Hola, buenas noches. Bienvenidos a Hablemos de Táctica. En la presente entrega me permito presentarles el dispositivo de la batalla de Ayacucho. Hemos empezado este ciclo de entregas de batallas clásicas por dos batallas muy importantes dentro de la historia militar peruana, pero también de seguro dentro de la historia militar de la mayor parte de países de Sudamérica, ya que Junín y Ayacucho constituyen las batallas que consolidaron la independencia no solamente del Perú, sino también de Sudamérica. La batalla de Junín constituye una operación de configuración para llegar definitivamente a la batalla decisiva en Ayacucho. Ayacucho, eh, esta batalla se desarrolla en un lugar que se denominó o se denomina Pampa de la Quinoa. Vamos a retroceder en el tiempo a un 9 de diciembre de 1824. Ustedes, como verán, se encuentran desplegados en este momento en el campo de batalla dos ejércitos, dos fuerzas. La fuerza patriota, vamos a ver la que están en color azul, al mando del general Sucre, y las fuerzas realistas, con el virrey La Serna y el general Canterac. Se han distribuido las fuerzas en forma lineal. Muchos de estos aspectos todavía superaron el tiempo y también se llevaron de la misma manera hasta el siglo XX. Operaciones lineales, contiguas, operación lineal y contigua. Lineal, ustedes están viendo que la infantería está formando una línea horizontal, una frente a la otra. Contigua, porque no se permite o no se dejan espacio, brechas ni intervalos entre las fuerzas. En este caso, ambas fuerzas, tanto patriotas como realistas, mantienen en reserva a su caballería. Vamos en este momento a verificar las divisiones, su formación, ya, cómo estaban constituidas una frente a la otra, de tal manera para entender mejor el dispositivo de estas fuerzas en la batalla de Ayacucho. Vamos a ver acá en el flanco izquierdo de las fuerzas patriotas, vamos a ver un conjunto de batallones que en ese momento histórico deberían haber constituido un regimiento. Sin embargo, no es así. En este caso se le dio el nombre de división. Y por el comandante que comandaba, valga la redundancia, a esta división, el general Lamar. La división Lamar constituido por 4 batallones. Estas fuerzas eran peruanas en el flanco izquierdo. Ha habido problemas que hemos heredado hasta el siglo XX en cuanto a la magnitud de escalón, ya que particularmente en el ejército del Perú se mantuvo organizaciones de nombre de división que tenían elementos de línea, que eran las unidades tipo batallón, lo cual eso había sido corregido. Los batallones agrupados conforman brigadas. En algunos casos, en este momento histórico, los batallones o las unidades tipo batallón de una misma arma normalmente constituían regimientos. En este momento histórico había regimientos de infantería, regimientos de caballería, regimientos de artillería. Eran organizaciones que tenían o se agrupaban o agrupaban fuerzas del tamaño de un batallón, ¿ya? Pero de la misma arma. En posición central tenemos nosotros a la división Lara con 3 batallones de infantería y en el flanco derecho tenemos a la división Córdoba de fuerzas colombianas. Detrás de la división Lara tenemos en este caso una pieza, la única pieza de artillería operativa del ejército del general Sucre. Y a retaguardia, ustedes pueden ver en este caso, tenemos 3 regimientos de caballería y un escuadrón de granaderos de los Andes. Estas unidades de caballería denominadas como la división Miller. Es caso de resaltar que en este momento histórico ya
Los húsares del Perú habían cambiado de nombre en honor a la batalla de Junín y para esta batalla estaban conformando el regimiento de húsares de Junín. Muy bien, al frente, las fuerzas realistas en una formación lineal y contigua estaban formadas de la siguiente manera. Frente a la división Lamar se encontraba la división Valdés, organizada sobre la base de 4 batallones de infantería y una batería de artillería. En posición central, la división Monet, con 5 batallones de infantería y una batería de artillería. La suma de piezas de artillería de las fuerzas realistas, de acuerdo a la fuente, varía entre 10, 11 y algunos hasta 12 piezas. Entonces, estas fueron divididas en 3 baterías en apoyo a cada fuerza desplegada. En el flanco derecho que estamos viendo, ¿ya?, o a la izquierda de las fuerzas realistas, veremos nosotros a la división Valdés. Perdón, a la división González. A la división González, también con una batería de artillería. Y como ven ustedes en la retaguardia, detrás de las unidades de primera línea, tenemos a la división Ferraz, organizada sobre la base de 5 regimientos de caballería. 5 regimientos de caballería, en este caso, en posición entre las fuerzas de Monet y las fuerzas de González. Este es el dispositivo de las fuerzas realistas y patriotas previo a las maniobras realizadas este 9 de diciembre en la batalla de Ayacucho. Nuestra intención es presentar en una serie de eventos los hechos sucedidos en la batalla de Ayacucho para poder hacer un análisis bastante detallado sobre la maniobra, ¿ya?, y sobre esos puntos de inflexión que constituyeron errores o aciertos en ambos bandos y que llevaron al resultado o que pudieron cambiar el resultado que todos nosotros conocemos. La batalla de Ayacucho constituye un ejemplo del esfuerzo, y de sobreponerse a una fuerza de que por sí, sobre la base de disciplina, organización y entrenamiento, era superior, en este caso, a las fuerzas patriotas. Las fuerzas patriotas supieron sobreponerse a esa desventaja y finalmente se imponen sobre las fuerzas realistas, demostrando valor, coraje y audacia, y sobre todo el compromiso con la causa. Es necesario precisar, acá hemos colocado esta fuerza de caballería que hace mención los escritores, las versiones históricas que hemos revisado sobre una fuerza. En este momento nosotros podríamos determinar que es una fuerza de cobertura. La verdad que sí, podría ser una fuerza de cobertura de caballería, pero no era netamente del ejército regular. Eran jinetes que podrían ser considerados como guerrillas, o de repente en el término que utilizan en el Perú, morochucos, un tipo de caballería no del ejército regular, que tenía la misión de proteger el dispositivo y en este caso de realizar acciones de hostigamiento en todo el frente, obviamente para entorpecer el despliegue de las fuerzas realistas. Al inicio de la operación, estas fuerzas se replegarían hacia retaguardia, dando paso a el enfrentamiento de ambas fuerzas. En este caso, las fuerzas enfrentadas se aproximan
a diferencia del combate entre el siglo XX y siglo XXI, en donde la iniciativa se cedía al atacante. En la batalla de Ayacucho, ambas fuerzas buscan la proximidad. Obviamente que están buscando ganar la iniciativa y mantenerla, pero era difícil determinar si había una fuerza que se posicionara al terreno para defenderlo o mantenerlo. En este caso no era así. Otra particularidad también es el empleo de la artillería. La artillería en esta época de la historia tiene un uso con dos tipos de granada. Una granada explosiva muy parecida a lo que utilizamos en la actualidad, un tiro de parábola, pero no alcanza una gran profundidad. La profundidad que logra está entre el rango entre los 1000-1500 metros. Entonces, eh, la zona de posiciones no está muy atrás de la infantería y esta artillería normalmente busca adelantarse para poder tener un brazo de alcance mayor y poder afectar a las fuerzas enemigas. Pero una vez que estas fuerzas enemigas entraban en contacto directo con las fuerzas amigas o había un choque de fuerzas de infantería, era muy difícil ya emplear la artillería porque también dañaba a las fuerzas propias. El otro tipo de munición era un tipo de munición fragmentaria. Ese tipo de munición, ¿ya? Lo que hacía, valga la redundancia, era fragmentarse y generar metralla. ¿Qué es la metralla? La metralla son partículas, fragmentos de metal, ¿ya? Que a gran velocidad eh, tiene un efecto muy devastador sobre la infantería, ya que hería, desgarraba, quebraba las partes expuestas del cuerpo. Entonces era muy común disparar esta munición sobre las primeras líneas de la infantería, no solamente para detenerla, contenerla, sino también para afectar la moral y obligar a las fuerzas de infantería a retroceder, a replegarse o inclusive hasta abandonar el campo de batalla. Son peculiaridades de acá de la época. También en cuanto al dispositivo de la caballería, eh, hemos nosotros visto en diferentes recursos educativos, probablemente, o a través de la lectura de la historia, que la caballería podía ser empleada o podía ser ubicada en tres posiciones. En la primera posición, delante de las fuerzas. Esto indicaba, al ser colocada delante de las fuerzas, de que la caballería tendría la acción inicial. La acción de la infantería vendría después de la acción inicial de la caballería. Un ejemplo histórico lo constituye la batalla de Waterloo. Una segunda posición sería en los flancos, en el flanco o en los flancos. ¿Ya? Podía colocarse en ambos flancos, flanco derecho, flanco izquierdo, ¿ya? O en un solo flanco para realizar un desbordamiento, un envolvimiento. Ejemplo histórico, la batalla de Austerlitz. Y la tercera posibilidad era colocarlo como una reserva, detrás de las fuerzas de infantería, como es el caso de Ayacucho. En el ejemplo histórico es la batalla de Gettysburg en el marco de la Guerra de Secesión norteamericana. Entonces, esas son las tres posibilidades del empleo de la caballería. En este caso, la caballería estaba destinada o prevista para ser empleada posiblemente en una segunda fase de la operación. O sea, no tenía la acción inicial, probablemente e inclusive hasta tener la acción decisiva en este combate. Esperar los movimientos previos y una vez que se dieran las condiciones, explotar el éxito. Pero tengamos en cuenta que ambas situaciones, ambos ejércitos lo habían visto de la misma manera. Como ven acá, las fuerzas de caballería están como reserva y en el caso de los realistas también. Muy bien, entonces hoy día hemos visto nosotros el dispositivo previo en la batalla de Ayacucho. Las próximas entregas
como dijimos anteriormente, iremos viendo el desarrollo de la batalla para entender mejor esos aspectos que marcaron la diferencia y los puntos de inflexión que pudieron haber cambiado el curso de la batalla. Muchas gracias por su atención.